Bueno, buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Sí? ¿Desmañanados hoy? ¿No, verdad? Todos felices. Se les ve sus rostros felices. Qué bueno, gracias a Dios. Primero les das un aplauso a nuestro Dios porque Él nos permite tener el gozo de la salvación. Amén. Gloria al Padre. Muy bien. Pues miren, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias un texto. Vamos a estar recorriendo varios textos en el Nuevo Testamento y quisiéramos hablar de lo que la obra de Dios, una vez que hemos creído en el mensaje del Evangelio. Es interesante porque la Pascua que hemos celebrado precisamente tiene el propósito de parte de Dios de recordarnos el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Sí recuerdan qué es el mensaje del Evangelio? Que el apóstol San Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15 versículos 1 al 4, dice el apóstol San Pablo que el Evangelio es dice en el versículo 3, por cierto, dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Este es el mensaje del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, ¿verdad? Aleluya. Dale un aplauso a nuestro Dios, hermanos. Dale un aplauso porque Cristo murió por nuestros pecados. Dice también, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, pero lo más importante en nuestra esperanza, bueno, todo es muy importante, todo el mensaje mismo del Evangelio es muy importante, pero en cuanto a la esperanza que tenemos, el hecho de que Él resucitó, ¿verdad? Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dale otro aplauso a nuestro Padre Celestial, porque la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra propia resurrección y de la vida eterna que en Cristo tenemos. ¿Cuántos saben que tienen vida eterna? Yo sé que tengo vida eterna, hermanos. ¿Usted también? Amén, ¿verdad? Tenemos vida eterna en su nombre. Así que este es el mensaje del Evangelio. Este mensaje no es nada complicado, no es un mensaje rebuscado, ¿verdad? No es un mensaje extraño, difícil de entender, es un mensaje muy simple. Es el mensaje de que nosotros que estábamos alejados de Dios, separados de Dios, sin esperanza, sin ser parte del pueblo de Dios, fuimos rescatados, fuimos redimidos por la sangre del Cordero que fue inmolado. Amén. Él murió, derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. El mensaje es muy simple. Dios envió a su Hijo para que por medio de Él, por medio de su muerte y muerte en la cruz, nosotros tuviésemos perdón de pecados. No es un mensaje nada difícil de entender, es un mensaje muy sencillo. El que era totalmente inocente porque nunca pecó, el que no tenía pecado en lo absoluto, no tenía ninguna falta, ningún pecado, murió por mí. Amén. Ese es el mensaje. El inocente, el que era sin pecado, murió por mí, que soy pecador. Murió por mí, derramando su sangre y recibiendo en Él el juicio de parte de Dios. Entonces el mensaje es simple. Y luego dice la Escritura que fue sepultado y resucitó en 3 días. Y hay testimonio, hay evidencia de que eso sucedió. Prácticamente no hay ningún historiador moderno que pueda negar la resurrección de Cristo, porque se han hecho análisis, se han hecho estudios forenses, científicos, en donde es indubitable, dice una palabra, ¿verdad? Indubitable la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos una fe firme en la evidencia. Amén. Entonces el mensaje es muy sencillo de entender,
pero resulta que, aunque es sencillo de entender, no todos lo reciben. Esa es una verdad, no todos lo reciben. Aunque es fácil saber que alguien pagó por ti, es fácil el mensaje de saber que tú debías y estabas en deuda con Dios. Sin embargo, no todos reciben ese mensaje, no todos lo aceptan. Y hay una razón por la cual muchas personas no aceptan el mensaje aunque lo hayan escuchado, aunque no es ningún mensaje difícil de entender. Y la razón por la cual muchas personas no han recibido este mensaje es que este mensaje se recibe y es obra sobrenatural del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Vean ustedes en el libro de los Efesios, vámonos al libro de los Efesios, en el capítulo número 1, en el versículo número 13, leemos esto. Dice el apóstol San Pablo: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, o sea, primero es oír, ¿verdad? Primero es escuchar. El apóstol dice, vosotros, hablando a los creyentes, a personas que han recibido el mensaje, que han creído, dice, el cual también vosotros, después de haber escuchado, después de haber escuchado el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ¿verdad? Habiendo creído en él, no solamente escucharlo, entenderlo, sino recibirlo en el corazón. Amén. Haber creído. No una fe superficial. Ya hemos hablado de que la fe bíblica no es una fe superficial. La fe superficial quiere decir simplemente, sí lo creo, pero queda nada más en una especie de idea, de pensamiento. Yo lo creo, pero queda ahí como alejado de mí, como alejado de mi corazón. Simplemente lo creo porque, pues sí, pienso que se ve algo bonito, algo hermoso, el mensaje de que Dios envió a su Hijo y murió por mí. Bueno, sí lo creo, pero algo superficial. La fe bíblica no es así, ¿verdad? La fe bíblica quiere decir una convicción total y segura en mi corazón. Amén. Una convicción. ¿Qué es la fe? Dice en el libro de los Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es decir, la fe bíblica es una certeza, una seguridad completa, una firmeza en la palabra de Dios. Certeza completa. ¿Verdad? Dice entonces Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y luego añade y dice, la convicción de lo que no se ve. Convicción, certeza. Fe bíblica es convicción y certeza. Entonces, el apóstol, aquí en Efesios capítulo 1, verso 13, nos habla de primero haber oído el mensaje del evangelio. Amén. Haber escuchado, Cristo murió por mí. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Haber creído en él. Recibido este mensaje con una total certeza. Me doy cuenta que como pecador he sido redimido, perdonado de mis pecados por la muerte de Cristo y llevado a la esperanza de resurrección de vida porque Cristo resucitó. Y hay una convicción en mi corazón. Amén. Pero todo esto es debido a una obra sobrenatural, porque vean, dice, y habiendo creído, fuisteis sellados en él ¿con quién? El Espíritu Santo de la promesa. Sellados con el Espíritu Santo. Es una obra sobrenatural. Es el Espíritu mismo de Dios llegando al corazón de la persona que cree y haciendo una transformación sobrenatural en mi vida. Esto es muy importante, porque si nosotros solo hemos creído intelectualmente,
Hemos aceptado el mensaje del Evangelio intelectualmente, pero todavía nuestra fe, nuestra convicción no es una convicción genuina, no es una convicción firme, es una certeza, todavía no llega a ser esa certeza tremenda. Entonces pudiera ser, queridos hermanos, que necesitamos aún que sea el Espíritu Santo viniendo a nuestros corazones para hacer una obra de transformación sobrenatural. Amén. Una transformación, una regeneración. Ese es el término que se utiliza. El apóstol Pablo lo utiliza en una de sus epístolas a Tito, diciendo siendo regenerados, ¿verdad? Regenerados por la palabra, por el poder y la obra sobrenatural del Espíritu Santo en nosotros. Eso es muy importante si somos verdaderamente creyentes en Cristo, que la obra sobrenatural del Espíritu Santo transforme nuestras vidas y cambie nuestro corazón. Si usted necesita del Espíritu, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que el Señor dice? Pídalo. Amén. Es lo que dice. Dice, si vosotros siendo malos, cuando sus hijos les piden un pan, no le dan una piedra. Si vosotros siendo malos y vuestros hijos os piden un pescado, no le dan una serpiente. Pues cuanto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Amén. Así que tenemos una invitación, hermanos. Y si usted todavía ya ha recibido el mensaje, ya conoce que Cristo murió en la cruz, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó al tercer día y que por medio de Él usted tiene vida eterna, tiene un cambio de vida, pero todavía se está dando cuenta que no está caminando en un camino genuino de convicción, de fe, de obediencia. Es probable que el Espíritu Santo todavía no está en el corazón de usted, pero tiene la posibilidad simplemente de pedirlo. Amén. Entonces yo quisiera en este momento hacer una oración. Yo quisiera que todos inclinemos nuestro rostro. No des por hecho que tú ya tienes el Espíritu Santo, sino que delante de Dios y con todo tu corazón pídele, como lo vamos a hacer ahora. Dile, Señor, he recibido el mensaje del Evangelio. Por medio de la Pascua, me has recordado que tú fuiste ese cordero clavado en una cruz, que derramó su sangre preciosa sobre el madero y moriste por mis pecados. También reconozco que fuiste sepultado y también reconozco y sé con convicción de que resucitaste al tercer día y que tú, Señor, me has dado la promesa de la resurrección para vida eterna. Espíritu Santo, he recibido el mensaje, creo firmemente en él. Tengo convicción genuina en el mensaje del Evangelio. Y yo te ruego, Espíritu Santo, mora en mi corazón. Lléname, bautízame, transfórmame. Yo necesito ser transformado por el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Y yo pido, Padre, envía el Espíritu Santo a mí. Recíbelo, recibe en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Recíbelo y sé lleno del Espíritu Santo. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Te damos gracias, Señor, por tu Ruach HaKodesh, por la Ruach HaKodesh que estamos recibiendo. Somos llenos del Espíritu, somos transformados, somos renacidos, hemos nacido de nuevo, ahora una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Amén.
¿Cuántos le dan la gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios, dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto es muy importante, hermanos, porque en verdad que si nosotros no recibimos el Espíritu Santo, si no hay una transformación en nuestra naturaleza, pues podríamos estar batallando toda la vida con nuestras debilidades carnales y seguir tropezando una y otra vez, porque estamos peleando en la carne y no estamos trabajando con el Espíritu Santo. Amén. Más bien que el Espíritu Santo esté trabajando en nosotros. Alguien comentaba que es como cuando estos animalitos, las zorras, ¿conocen las zorras? ¿Han oído de las zorras? No sé si allá en Teciutlán hay todavía. ¿Sí hay? ¿Ya no hay? Bueno, en algunos lugares todavía hay estos animalitos que son animalitos que cuando llegan a donde están las granjas, se meten y comen a las gallinas, ¿no? Se comen a las gallinas y también a los huevos que ellas ponen. Entonces, todo un azote dentro de las granjas. Y resulta que unos granjeros un día salieron a atrapar la zorra porque estaba destruyendo las gallinas y lograron atrapar la zorra. Entonces llevaron a la zorra y la metieron en una jaula y la dejaron ahí en el patio donde estaban los graneros y donde estaban los lugares donde guardaban a las gallinas, y ahí estaba la zorra ya encerrada en esa jaula. Ahora, a partir del momento en que encerraron la zorra en la jaula, ya no hubo muerte de gallinas, ¿verdad? Ya las gallinas estaban bien y los huevos de las gallinas estaban bien y todo parecía muy feliz. Ahora, ¿por qué la zorra dejó de comer gallinas? ¿Por qué? Porque estaba encerrada, ¿no? Ahora, ¿su corazón quería comer gallinas? Sí, ¿verdad? Estaba encerrada y la zorra quería comer esas gallinas que estaban paseando ahí a un lado de la jaula. Las veía y se saboreaba de las gallinas, pero no podía comerlas. Una persona que ha oído el mensaje del Evangelio y que ha recibido solo superficialmente, no ha creído en su corazón, no ha recibido el poder transformador del Espíritu Santo, sino que ya va a la iglesia. Sí llega a la iglesia, oye los mensajes y son como una jaula para él. Cada vez que oye que no debemos estar en pecados de fornicación, adulterio o borracheras o drogadicción o cualquier otro de esos pecados, es como una jaula para esa persona. Ve los barrotes y sabe que no debe hacerlo, pero su corazón todavía quiere hacerlo. Todavía siente la tentación de tomarse esas deliciosas cervezas. Todavía está ahí, como la zorrita en la jaula. Si los granjeros le abrieran la puerta a la jaula, ¿qué haría la zorra? Se escaparía y volvería a hacer lo mismo, porque su naturaleza sigue siendo ser una zorra. Cuando nosotros, hermanos, recibimos el mensaje del Evangelio, todos nosotros somos esa zorra que andamos en pecado, en la carne, en nuestros deseos, ese lobo que anda en la carne y en sus deseos carnales. Pero cuando oímos el mensaje que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día,
y recibimos con gozo ese mensaje. Nuestro corazón se llena de alegría al saber que murió por mí, por mis pecados, y me dio vida, y que resucitó al tercer día. Y con gozo y con plena convicción de fe recibo ese mensaje en mi corazón. El Espíritu Santo viene y mora en mí. El Espíritu Santo me llena. El Espíritu Santo me toca, me transforma, me hace nacer de nuevo, me regenera, cambia mi naturaleza. Es como si la zorra, en vez de estar en una jaula, cambia su naturaleza, se transforma, y eso no puede ser de manera natural, porque es imposible que una zorra se convierta de pronto en una oveja. La oveja no come gallinas, y entonces es imposible de manera natural que esto ocurra, pero es el poder transformador del Espíritu Santo cambiando nuestra naturaleza. Por eso es importante: Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, transfórmame. Espíritu Santo, obra en mi vida, toca mi corazón profundamente y cámbiame, porque yo solo no puedo. Amén. Es la obra de regeneración del Espíritu Santo. Y esa zorra ya no necesita estar en la jaula si se ha convertido en una oveja del Señor, una oveja para el redil del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. ¿Por qué no le das otro aplauso a nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores? Y esto es lo que hace el Evangelio, hermanos. Esto es lo que hace el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es una obra sobrenatural de transformación. Y entonces Pablo nos escribe de esta manera, ya hablando de la resurrección, hablando de la obra del Evangelio, de la obra de gracia que hemos recibido, porque es por gracia, no es por obras. La gracia de Dios obrando en nuestra vida. Vamos a ver dos textos que son muy hermosos para mí, me encantan, son textos muy lindos, muy hermosos, que el apóstol Pablo escribió. Uno se encuentra en el libro de Romanos capítulo 6 y el otro se encuentra en el libro de Colosenses capítulo 3. Son dos textos de la nueva vida en Cristo. Amén. Dos textos de la ¿qué? Nueva vida. Si hemos resucitado en Cristo, andamos en nueva vida. Amén. Y de eso es de lo que nos va a hablar Pablo, por la obra de transformación del Espíritu Santo. Es la obra de transformación que el Espíritu Santo hace en nosotros. Romanos capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 1, y es todo el capítulo 6, así que me tengo que ir un poquito rápido, hermanos, si no 2 horas más aquí estaremos sentados recibiendo el mensaje. Bien, vamos a leerlo. Dice Romanos 6:1: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Ahora, veamos en el contexto. Está hablando a personas regeneradas, personas que recibieron el mensaje del Evangelio, por la gracia de Dios han creído en Él y por fe han recibido el Espíritu Santo. La pregunta que Pablo hace a nosotros: ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? ¿Podemos seguir en la vida de pecado porque la gracia nos cubre todo pecado? ¿Y qué responde el apóstol? Verso 2: de ningún modo. Amén. ¿Qué es lo que vamos a responder nosotros? ¿Seguiremos pecando? ¿Qué vamos a responder? ¿Convencido? ¿Estás convencido? De ningún modo. Amén, hermanos. Hay una convicción, ¿me entiendes? Hay una convicción como cristiano. Ya no puedo seguir pecando porque nací de nuevo, porque la gracia de Dios alcanzó mi vida.
Porque en Cristo he sido transformado y por lo tanto mi vida ha cambiado totalmente, ha sido transformada. Y la respuesta es: de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y luego dice en el verso 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Verso 4: por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó, ¿sabemos que Cristo resucitó? ¿Estamos convencidos? Así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Amén. Nuestra convicción, nuestra fe segura de que Cristo resucitó y la obra poderosa del Espíritu Santo en nosotros nos permite andar en novedad de vida. ¿Novedad de qué? De vida. Miren, ¿qué es novedad de vida? Algo nuevo. No sé, déjenme ponerlo de esta manera. Hay muchas personas que yo he dejado de ver a lo largo de mi vida. Yo creo que todos nosotros tenemos muchas personas que dejamos de ver a lo largo de nuestra vida, ¿no? Sobre todo si ya tenemos algunos años, porque los muy jovencitos, los niños, pues no, ¿verdad? Pero los que ya tenemos nuestros añitos, tuvimos nuestros compañeros en la escuela, tuvimos nuestros compañeros en la prepa, quizás, y tuvimos la oportunidad de estudiar, nuestros compañeros, nuestros amigos de adolescentes, de juventud. Y yo tuve mis amigos y mis compañeros en el tiempo en que no era cristiano. Resulta que si un día me encuentro a una persona que me conoció antes y me conoce hoy, ¿usted cree que va a pensar que soy la misma persona? Muy probablemente no. Hay muchas cosas que han cambiado. El asunto es que novedad de vida quiere decir que antes eras uno y ahora, por la obra de Dios, eres otra persona. ¿Amén? Antes eras una persona y ahora en Cristo eres una persona renovada. Antes eras bien grosero, ahora eres bondadoso. Antes eras un impaciente de mecha corta, ahora eres paciente, como Job. Antes eras iracundo, no te podían tocar, pero ni con el pétalo de una rosa. Ahora no importa que aún recibas a veces bofetadas y sin embargo sigues siendo amoroso y paciente. Antes, ladrón, buscando sacar provecho y robar de ser posible al que se descuide. Ahora en Cristo quieres compartir, quieres dar, no recibir, quieres dar. Éramos uno y hoy somos otro. Esa es la vida en Cristo. Ese es el cristianismo. Esa es la fe en Cristo. Y vean lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a leerlo. Verso 5. Porque si hemos sido unidos en Él, en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su ¿qué? Resurrección. Hermanos, ¿qué estamos celebrando hoy? La resurrección de Cristo. Pero la resurrección de Cristo tiene implicaciones para nosotros, hermanos.
No es simplemente estar felices porque Cristo resucitó. Tiene que ver la implicación de reflexionar que así como Cristo resucitó, nosotros, por medio de las aguas del bautismo, que es una forma simbólica de unirnos en Cristo, somos sepultados. Y si usted ya fue bautizado, recuerda, fue sepultado en las aguas del bautismo para surgir a vida nueva. Amén. Si usted todavía no ha sido bautizado, lo invitamos. Busque ser bautizado lo más pronto posible. Sumergidos en las aguas, muertos en Cristo, sepultados juntamente con Él. Salidos de las aguas, resucitados en Cristo para nueva vida en Él. Amén. Esto es ser cristianos, hermanos. Nueva vida en Cristo. Veamos lo que dice Pablo. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, el iracundo, el celoso, el intolerante, el insoportable que era yo, crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Gloria a Dios, hermanos. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Él no volverá a morir. Dice entonces, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto Él murió, murió el pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Amén. Ahora, lo que está diciendo el apóstol Pablo es esto: así como Cristo murió una sola vez por causa del pecado, nosotros también considerémonos de una sola vez muertos al pecado. No sé si se entiende el mensaje. Así como Cristo murió una sola vez por causa del pecado, nosotros en Cristo consideremos muertos de una sola vez al pecado. Muertos una sola vez al pecado. Versículo 10. Porque en cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Verso 11. Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Usted ya se considera muerto al pecado? Muerto al pecado. Ya esas invitaciones para pecar que el enemigo nos pone, esas tentaciones que el enemigo nos pone, nos debemos considerar muertos al pecado, ya no vivos para él. Amén. Dice en el verso 11, bueno, ya lo leímos, verso 12: por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así como antes nosotros presentábamos nuestros miembros para servir al pecado, nuestros oídos para oír los chismes, nuestra lengua para proferir palabras ofensivas,
o palabras corruptas. El lenguaje del mundo que aprendimos es un lenguaje soez y corrupto. Así como antes presentamos nuestros miembros, nuestra lengua, nuestros oídos, nuestras manos, nuestros pies para servir al pecado, el apóstol a través de esta epístola nos está diciendo: ahora presenten sus miembros para lo justo, para la justicia. ¿Qué cosas voy a oír? ¿De qué cosa me quiero enterar? Solo lo que es justo, lo que edifica. ¿De qué cosas voy a hablar? De lo que es justo y edifica. Amén. Es una cosa que tenemos que practicar, hermanos. Es una situación que tenemos que aprender a vivir. Vamos a seguir leyendo el texto. Dice en el versículo 14: porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este texto fue confundido y ha sido confundido cuando dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que está diciendo es que antes ustedes, por ser pecadores, nosotros, todos, yo, por ser pecadores, merecíamos el castigo que la ley impone al que es transgresor. ¿Sí se entiende eso? Nosotros, antes de haber recibido el Evangelio, estábamos sujetos al castigo que la ley de Dios impone al transgresor. ¿Y cuál es el castigo por causa del pecado? Muerte. Pues no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Hemos sido perdonados. Y eso, vean, está totalmente en el contexto del mensaje de Pablo. Antes estábamos bajo condenación, muertos en delitos y pecados, muertos en la condenación por causa del pecado. Nuestra vida era una vida en donde nuestros miembros de nuestro cuerpo eran prestados para servir al pecado. Ahora en Cristo somos sujetos de la gracia. Hemos creído con una fe genuina que arde en nuestro corazón de gratitud hacia Dios, sabiendo que fuimos perdonados. Amén. Pero de veras arde en tu corazón esa gratitud, perdonado del pecado, libre de la condenación. Entonces no estoy bajo la ley, sino bajo ¿la qué? La gracia. Ese es el significado. No está diciendo que no existe ley de ninguna manera. Lo que está diciendo es: ahora en Cristo no hay condenación, porque Cristo pagó por mí. Entonces, eso es lo que está diciendo. Versículo 15, ¿entonces qué? Porque alguien puede entonces sentirse en libertad de pecar. Vuelve a insistir el apóstol con la misma pregunta: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y otra vez, ¿qué tal que respondamos todos? ¿Qué debemos responder? De ningún modo. Vamos a hacerlo juntos, ¿sale? Voy a hacer la pregunta. ¿Entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿Están convencidos? Nada más oí como a 3 convencidos. En Cristo hemos sido perdonados por la muerte de Cristo en la cruz. Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Nos dio libertad, nos compró del pecado de la esclavitud. Somos sujetos de la gracia divina. Pregunta: ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Ahora sí escucho más. No podemos pecar más. Amén. ¿Por qué no volteas a ver a quien está a tu lado y le dices: hermano, yo ya no puedo pecar más? Ahora, muy probablemente, si la persona que está junto a usted te conoce, dice: ajá. Hermanos, entiéndase.
Lo que debemos tener nosotros es una convicción de fe. Es Dios haciendo su obra en mí. Yo pongo todo mi corazón, todo mi deseo, todas mis fuerzas, y ese es el propósito de Dios, para no pecar más. Quien me conoce y está a mi lado, quizás mi esposa, quizás nuestros hijos, dicen, sí, pero todavía te falla. Es cierto. Yo mentiría y San Juan dice, si decimos que no tenemos pecados, somos mentirosos. Es cierto, yo reconozco que todavía me falla. Y no estamos aquí para hablar y condenar a nadie, porque todos nosotros, si usted sigue leyendo a Pablo en el capítulo 7, usted verá que el mismo Pablo dice que yo con mi corazón quiero servir al Espíritu, pero encuentro una ley dentro de mí que domina mis miembros y que hago lo que no quiero, porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero encuentro una ley en mis miembros que me lleva al pecado. Entonces Pablo, como cualquiera de nosotros, y cada texto en la Biblia está tan perfectamente bien acomodado. Aquí nos está diciendo, muertos al pecado, ya no podemos seguir pecando. Hemos resucitado con Cristo, sepultados por medio del bautismo. Salimos de las aguas como un simbolismo de una nueva vida en Cristo. Ahora en Cristo tenemos la posibilidad de una vida renovada, ya sin pecado, por la gracia de Dios, porque no estamos bajo la ley, no estamos bajo la condenación que la ley impone al transgresor, pues estamos bajo la gracia. ¿Pecaremos? De ningún modo. Y eso está en el capítulo 6. Y usted continúa en el capítulo 7 y Pablo dice, pero encuentro esto, que todavía batallo, que mis miembros todavía están en esa lucha. Y termina ahí en el capítulo 7 de su epístola haciendo una tremenda exclamación. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Y la respuesta es esta: gracias doy a Dios por Cristo. Él me libra. Así que dale otro aplauso a nuestro Rey, hermanos, por su obra. Entonces terminamos la lectura. Dice en el versículo 16, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de vuestra carne. Vean lo que Pablo dice en el verso 19, es muy importante tomarlo en cuenta. Dice, hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de vuestra carne. ¿Sabes que Dios nos conoce, hermanos? Dios conoce, todavía somos débiles en la carne. Levanten la mano quien ya es bien fuerte en la carne y nunca peca. No hay ninguno, ¿verdad? No somos fuertes. Batallamos, luchamos. Porque cuando decimos ya no soy ese antes enojón y refunfuñón y grosero, un día nos encontramos actuando groseramente, hiriendo, sacando la espada para herir. Y entonces, ¿qué es el asunto? La vida en Cristo es una vida de continuo arrepentimiento. Amén.
Es una vida de continua renovación. Es una vida de continuo trabajo en el Señor. Es una vida en la cual no quiere decir que vamos a seguir peca y peca y peca y peca voluntariamente, porque al fin que así es la vida cristiana. No, entendamos, no se trata de eso. Se trata de que por la debilidad de nuestro cuerpo y de nuestra carne, a veces llegamos a tropezar nuevamente, y en la nueva vida en Cristo es levántate. La nueva vida en Cristo es levántate con una nueva visión de no volverlo a hacer. Levántate con el deseo de tu corazón de no pecar más. Levántate con el deseo de tu corazón de restituir al agraviado, de mostrar amor. En lo que ayer estábamos estudiando es que la maldad se basa básicamente en dos cosas: el orgullo y la soberbia. Tienes que crucificar tu yo. ¿Sí o no? Tenemos que crucificar nuestro yo, nuestro orgullo. Tenemos que crucificar nuestra soberbia. Tenemos que quitarle toda posibilidad a Satanás. Porque normalmente te airas, normalmente te llenas de celos, normalmente te llenas de pecados por causa de tu egoísmo, de tu orgullo y de tu soberbia, por tu falta de amor. Dice el apóstol, verso 19: hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos de la justicia para santificación. La palabra iniquidad aquí es la traducción de la palabra que ya aprendimos, anomía. Es el único verso en toda la Biblia donde anomía aparece dos veces. En las dos ocasiones que se menciona iniquidad, en griego la palabra es anomía. ¿Y qué es anomía? Sin ley. Proviene del prefijo a griego, que significa sin, y de la palabra nomía, que es una derivación de nomos, que significa ley. Anomía literalmente significa sin ley. Ahora vean lo que dice el apóstol Pablo. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la sin ley, para vivir sin ley, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. Y nos pide esta reflexión: ¿qué fruto tenéis entonces de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de estas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la ¿qué? Vida eterna. El fruto de una vida transformada en Cristo es la santificación y como resultado la vida eterna. Versículo 23: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queridos hermanos, quería yo también hablar de Colosenses. Me va a ser difícil hacerlo por el tiempo, pero sí me gustaría ir rápidamente a Romanos capítulo 7, ya que estamos en esto. Vamos a leer versículos 17 en adelante. Dice el apóstol, vean
Primero, el capítulo 6, una exhortación, un llamado a una vida de obediencia, una vida transformada, dejar el pecado, finalmente, una vez y para siempre, dejar el pecado a un lado. Clavado en la cruz, el viejo hombre quedó clavado. Ahora nos vestimos de un nuevo hombre, creado en Dios, creado en Cristo. Verso 17, sin embargo, Pablo reflexiona y dice, yo encuentro que todavía caigo, todavía hay una debilidad en mí. Verso 17, así que dice, un poquito antes, desde el 15, dice, por lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Yo creo que muchos de nosotros sabemos una debilidad que tenemos y la aborrecemos. Si hemos sido creyentes genuinamente, aborrecemos esa debilidad. ¿Sí o no? Tienes una debilidad que aborreces. Es el Espíritu Santo obrando en ti. Y cada vez que sucede dices, ¿cómo aborrezco hacer esto? El apóstol Pablo está diciendo eso. Hago lo que no quiero, sino lo que aborrezco. Verso 16. Y si lo que no quiero hacer eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. O sea, sabiendo que aborrezco eso, estoy de acuerdo con la ley. Sé que la ley es buena. Por aquellos que dicen que Pablo ya no predicó a favor de la ley. No, la ley es buena, la ley de Dios es buena. Dice en el versículo 17, así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Verso 18, y esta es una convicción que debemos tener como creyentes, como cristianos. Amén, hermanos. Una convicción como cristianos. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Yo quiero hacer el bien. Yo no quiero seguir pecando. Pero a veces me tropiezo. Verso 19, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24, Pablo está ya en este punto en un grito de desesperación. Porque el verdadero cristiano, hermanos, el verdadero hijo de Dios, ya no puede vivir en pecado. Hay un fuego interno, una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Algo dentro de mí que me dice, ya no más. ¿Sí, me están entendiendo, hermanos? Hay algo ahí, ya no más, por favor. Y si volvemos a caer, decimos, Padre, ¿por qué otra vez? Ya no más. Y a veces pensamos que nunca saldremos de eso. Pero sí hay manera de salir. Es Cristo la solución. Dice el apóstol, verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y quién? ¿Quién es el que nos puede librar de este cuerpo de muerte? Versículo 25, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que es Cristo, hermanos. Si alguien puede salir, que sacarte adelante en tu vida, es Cristo. Quisiera, para terminar, no dejar de mencionar esta parte final del mensaje. En 1 Corintios, primero vámonos a Isaías. Isaías capítulo 62. La nueva vida en Cristo es una vida transformada. Tenemos batallas, como Pablo lo acaba de explicar, tenemos batallas en nuestro cuerpo. Esas batallas no las vamos a ganar
solos, necesitamos de Cristo, necesitamos de la comunión con hermanos, necesitamos la edificación entre hermanos para ayudarnos mutuamente, orar unos por otros, pedirle a Dios por nosotros, pero sobre todo rendirnos a los pies de Cristo. Amén. Rendirnos a los pies de Cristo constantemente. Nada más que es importante que usted sepa que lo que haga en esta vida tiene repercusión para la vida en el mundo venidero. Amén. Es importante que usted sepa. Vamos a leer Isaías 62:11. Dice: he aquí, el Señor ha proclamado hasta los confines de la tierra. Decid a la hija de Sión: he aquí tu salvación viene. He aquí su galardón está con él, y delante de él, ¿su qué? Su recompensa. Hermanos, todo lo que usted haga en este mundo, aún el mandamiento más pequeño que usted guarde, tiene su propia recompensa. Todo lo que usted haga en este mundo por causa de Cristo tiene recompensa. Dependiendo de lo que usted haga como cristiano en este mundo, va a ser lo que usted va a recibir en el mundo que viene, cuando Cristo reine. Si usted quiere ser alguien en el mundo venidero, sea servidor. Guarde los mandamientos, sea obediente. 1 Corintios 3:8 dice: ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia, ¿qué? Labor. Cada quien recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Y termino con una historia, una parábola del Señor, en Lucas capítulo 19. Dice Lucas 19:15: y sucedió que al regresar él, después de haber recibido el reino, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos, a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían ganado negociando. La historia nos narra de que un señor fue a una batalla, dejó a sus siervos y les dejó dinero para que trabajaran con él. Regresa el Señor y llama a sus siervos a cuentas. Versículo 16: y se presentó el primero diciendo: Señor, tu mina ha producido 10 minas más. Y él le dijo: bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Entonces vino el segundo diciendo: tu mina, Señor, ha producido 5 minas. Y dijo también a este: y tú vas a estar sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, que he tenido guardada en un pañuelo, pues te tenía miedo, porque eres un hombre exigente, que recoges lo que no depositaste y ciegas lo que no sembraste. Y él le contestó: siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Sabías que yo soy un hombre exigente, que recojo lo que no deposité y ciego lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco, y al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitarle la mina y dársela al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron: Señor, él ya tiene 10 minas. Os digo que cualquiera que tiene más le será dado, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué tipo de siervo quieres ser cuando Él venga? Bien hecho, buen siervo, fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios por su palabra en esta mañana.